Mayo 2025 llega con una nueva ola de juegos gratuitos que ya puedes jugar en Steam. Desde propuestas multijugador llenas de acción hasta joyas independientes con mucho estilo. Steam se llena de opciones para todos los gustos sin gastar un centavo. Si disfrutas descubrir nuevas experiencias, probar juegos con potencial y ampliar tu biblioteca sin costo, este video es para ti. Hoy te presento los mejores juegos gratis disponibles en Steam este mes. Gustetic es un FPS de plataformas en primera persona que combina velocidad, precisión y movimiento fluido. Controlas a un sujeto de prueba que busca escapar de un laboratorio abandonado utilizando una pistola inteligente, botas adherentes y una prótesis con gancho. A lo largo del camino te enfrentarás a mutaciones, torretas y drones, mientras te deslizas, impulsas y balanceas por entornos viscosos llenos de obstáculos. Aunque fue desarrollado como proyecto estudiantil, sorprende por su ritmo frenético, estilo visual único y mecánicas pulidas que ofrecen una experiencia intensa y desafiante. Let's Patiti es un divertido y caótico juego de fiesta multijugador donde hasta 4 jugadores controlan gatos traviesos en competencias llenas de carreras, trampas y objetos absurdos. Ambientado en el bosque Miau Miau, cada partida mezcla minijuegos impredecibles, peligros ambientales y estrategias traicioneras. El objetivo es claro: sobrevivir al caos y ganar el trofeo del pez dorado. Con modos en línea y local, es perfecto para quienes disfrutan reír y competir al mismo tiempo. Awkward Valley es una peculiar simulación de planificación diaria en la que nada es realmente normal. Cada mañana organizas tu día arrastrando actividades como gimnasio, snacks o terapia en tu agenda, y luego observas cómo se desarrolla con resultados impredecibles. Ya sea que termines productivo, agotado o en crisis existencial, cada elección afecta tu rutina mediante un sistema de micro deck building. Ilustrado por Awkward Yeti y cargado de humor absurdo, este juego convierte lo cotidiano en una experiencia tan surrealista como divertida. Steel Hunters te lleva a un mundo futurista devastado, donde el combate no solo depende de tu puntería, sino también de tu inteligencia táctica. En este juego de disparos en tercera persona, equipos de 2 jugadores deben enfrentarse entre sí mientras lidian con amenazas del entorno, todo en busca de un recurso vital llamado Starfall. Solo un equipo logrará extraerlo y salir con vida. Controlarás enormes máquinas de combate llamados Hunters, cada una con armas, habilidades y mejoras que se adaptan a diferentes formas de jugar. Podrás emboscar enemigos entre ruinas, usar el terreno a tu favor o lanzarte con todo en ataques directos. Además de los enfrentamientos entre jugadores, también habrá misiones secundarias y peligros inesperados que pondrán a prueba tu capacidad para adaptarte. Aquí pensar bien cada movimiento puede ser la diferencia entre ganar o ser desmantelado. Nightlight nos transporta a un pequeño pueblo de estilo victoriano, donde los peores temores de sus habitantes cobran vida en forma de pesadillas. Estas criaturas intentan destruir el Witch Ball, una barrera mística que protege a los residentes dormidos. En este juego, los jugadores asumen el papel de una deidad valiente encargada de defender el pueblo de las oleadas de monstruos que amenazan consumirlo en la oscuridad eterna. Con una estética de horror gótico y combates basados en oleadas, la lucha se vuelve cada vez más desafiante a medida que los enemigos evolucionan. Este proyecto fue desarrollado como parte de un trabajo académico en el DigiPen Institute of Technology y su propósito principal es educativo. Speedway Challenge 2025 invita a los fanáticos de las motocicletas a experimentar toda la emoción del Speedway, gracias a un sistema de física realista que captura la intensidad de cada carrera. El juego ofrece múltiples modos, permitiendo competir en partidas rápidas, desarrollar una carrera profesional, liderar un club en ligas europeas o enfrentarse a desafíos específicos. Además, es posible probar habilidades en línea contra jugadores de todo el mundo, con casi 70 pistas basadas en ubicaciones reales de América del Sur, Oceanía y Europa. Los corredores reproducen fielmente sus habilidades y estilos de conducción, ya sea persiguiendo la gloria individual o alcanzando el éxito. El juego promete una experiencia completa para los amantes del Speedway. Call of Clans es un juego de estrategia por turnos con cartas, ambientado en un mundo de fantasía lleno de magia y criaturas poderosas. Tu misión es construir un mazo usando cartas de esbirros y habilidades,
y pensar bien cada jugada para vencer a tus oponentes en un campo de batalla. Puedes elegir entre 4 clases: caballero, mago, sacerdote o cazador, y cada una tiene sus propias cartas y estilos de juego, ya sea en duelos competitivos o en mazmorras cooperativas junto a otros jugadores. Tendrás que pensar bien cada jugada. A medida que ganas partidas, subes en el ranking y desbloqueas recompensas al final de cada temporada. Es un juego ideal si te gusta combinar estrategia, progresión y trabajo en equipo. Iron Mandate es un videojuego roguelike con estética steampunk que ofrece una mecánica de combate única. El jugador debe aprender a pilotar enormes gusanos mecánicos de guerra, enfrentándose a enemigos poderosos en su camino hacia el trono que le pertenece por derecho. Cada partida es diferente, con rutas cambiantes, armas variadas y mejoras que transforman la experiencia. Dominar el control de estas máquinas y sus múltiples variantes es clave para sobrevivir y avanzar en esta intensa batalla. Además del modo principal, el juego incluye más de 20 desafíos especiales para poner a prueba tus habilidades, junto a un modo multijugador local para hasta 4 personas. The Last Oath es un juego narrativo de pixel art centrado en la historia de un caballero que, tras caer en una batalla perdida, debe cumplir una última misión para honrar su juramento al rey. La acción transcurre en un reino derrumbado, donde el jugador debe arrastrar una pesada espada hasta su destino final, descubriendo detalles sobre el mundo y los eventos pasados a través de diálogos. El juego propone una experiencia tranquila, invitando al jugador a explorar el entorno mientras se sumerge en su ambientación melancólica y su banda sonora. A medida que avanza, se revela la historia de un caballero decidido a cumplir su promesa, a pesar de la derrota y la caída de su reino. Waxweaver es un pequeño sandbox RPG que recuerda a juegos como Terraria, pero ambientado en un extraño planeta cuadrado. Explora un mundo procedural, recolecta más de 300 objetos, enfrenta a jefes y construye tu hogar, todo acompañado de una atmósfera relajante. Una aventura breve, gratuita y perfecta para quienes disfrutan de mundos abiertos y creativos. Esquizofrenia es un juego de terror psicológico en primera persona que te sumerge en un mundo oscuro y distorsionado. Juegas como un hombre diagnosticado con esquizofrenia, enfrentándote a visiones inquietantes y misterios sin resolver. Esta experiencia breve de unos 15 minutos sirve como introducción a una historia aún más grande y oscura. El juego incluye contenido sensible como violencia, sangre y representaciones de suicidio. ETE es un juego de disparos en 3D de estilo anime que llegará pronto en acceso anticipado. Ofrece combates en mar, tierra y aire, además de un sistema de desarrollo de personajes femeninos y mechas. Participan reconocidas actrices de voz como Sakura Tange, Kana Hanazawa, Ri Tanaka y Mikako Komatsu. También puedes canjear códigos de regalo especiales dentro del juego. Coloring Game 5 es una experiencia relajante de colorear por números pensada para ayudarte a desconectar y reducir el estrés. En esta nueva entrega puedes incluso subir tus propias imágenes para darles vida con colores, y también probar un modo 3D que añade más profundidad al proceso. Todo corre más fluido gracias a su nuevo motor gráfico, haciendo que pintar sea aún más agradable. Infinity Nikki es una acogedora aventura de mundo abierto donde explorarás tierras mágicas, resolverás acertijos y superarás desafíos de plataformas. Cambia de atuendo no solo por estilo, sino para desbloquear habilidades especiales que te ayudarán a avanzar. Pesca, atrapa insectos, interactúa con criaturas encantadoras y relájate en un mundo vibrante y lleno de fantasía. Tidal Shock Off the Hook es un shooter multijugador competitivo ambientado en arenas submarinas de gravedad cero, donde de 2 a 12 jugadores se enfrentan en combates de 360 grados a bordo de torpedos de alta velocidad. El juego ofrece 4 modos intensos como Deathmatch y Control, y permite dominar un arsenal variado con rifles, escopetas, francotiradores y más. Con mecánicas avanzadas de movimiento y un diseño sin restricciones tradicionales, cada partida se convierte en una experiencia táctica única. A medida que subes de nivel, podrás desbloquear más de 40 opciones de personalización para tu guerrero acuático y competir por logros y trofeos que muestran tu habilidad en el campo de batalla. Ideal para quienes buscan una experiencia diferente, rápida y estratégica bajo el agua. The Lost Glitches es un juego de cartas estratégico con elementos de RPG y ambientación cyberpunk.
donde cada mazo refleja tu estilo y evolución como jugador. Con más de 300 cartas, árbol de habilidades, desafíos y modos competitivos, ofrece una experiencia profunda sin atajos ni fórmulas fijas. Aquí, las victorias se ganan con táctica e ingenio, en un mundo digital donde construir tu estrategia es parte de la historia. Wuthering Waves es un RPG de acción en mundo abierto donde juegas como Rover, un viajero que despierta en un mundo reconstruido tras un desastre. Acompañado por Resonators con habilidades únicas, explorarás libremente un vasto entorno usando vuelo, gancho y desplazamientos ágiles. El combate es rápido y fluido, combinando esquivas, contraataques y habilidades especiales. Además, podrás capturar ecos de enemigos para usarlos en batalla. Una aventura llena de secretos, poder y decisiones te espera. Y ahí lo tienen, gamers. Este fue el top de juegos gratis de mayo de 2025 para Steam. Cuéntame en los comentarios cuál de estos juegos vas a descargar primero. No olvides suscribirte para más contenido sobre videojuegos. Y si deseas apoyar al canal, las membresías en YouTube ya están disponibles. Como siempre, les deseo suerte y hasta la próxima. Titori macho en la pantalla, videojuegos te atrapan, super volumen no falla, diversión aquí está ya. En YouTube lo encuentras desde el